Hola, profe. ¿Qué vamos a ver hoy sobre el circuito de protección de sobrecorriente OCP? Carlos, hoy veremos dónde medir para saber si el circuito OCP se ha disparado. También aprenderemos a reparar las causas de que haya disparos falsos en un protector de sobrecorriente. Para eso, vamos a echar mano de un programa de simulación de circuitos electrónicos llamado LiveWire. De esta manera veremos en acción al circuito OCP y señalaremos los puntos donde medir para efectos de diagnóstico y reparación. Listo, profe. ¿Por dónde empezamos? Curiosamente, vamos a comenzar por el final. ¿Cómo así, profe? Déjame te explico. ¿Cuál es el efecto final de un disparo por OCP? Pues que el televisor se apaga y permanece apagado. Muy cierto. Pero resulta que las maneras de hacerlo varían según marcas y modelos. Y muchas veces el apagado del televisor puede ser activado por diferentes sistemas de protección, como OCP, rayos X o cierre vertical. La primera, y muy común, es a través de un circuito compuesto por dos transistores complementarios. Aquí, en el emisor del PNP, está la orden de encendido que viene del micro y sigue su camino mientras no haya novedades. Y por la base del NPN entra la alarma que viene del protector de sobrecorriente. Cuando el OCP se dispara, la orden de encendido es llevada a tierra. Vamos a prender el televisor a través de este switchecito. En el momento que un corto suceda, la alarma llegará a la base del NPN. Este transistor conduce y hace conducir al complementario. Mira, Sí, el televisor se apagó. ¿Y qué pasó con la orden de encendido? aquí nos podemos dar cuenta que sigue presente, pero el par de transistores la llevaron a tierra, aunque la alarma que activó a este solo estuvo por un instante. Este par de transistores atrancan la orden de encendido. Efectivamente, se comportan como un cerrojo y podemos llamarlos latch. Midamos sus voltajes base emisor ahora que están activados. En el PNP mide 657 milivoltios y en el NPN 622 milivoltios. ¿Y cómo hacen para mantenerse activados? Se aprovechan de la presencia de la orden de encendido que mide alrededor de 5 voltios para mantenerse funcionando mutuamente. Entonces, para liberar el cerrojo hay que apagar el televisor. Así es. Si quito la orden de encendido, el latch se desactiva y puedo volver a encender el televisor. Claro está que si el corto aparece de nuevo, ellos cancelan nuevamente. Ah, está interesante. Y este sistemita lo usan en muchos casos. Sony lo usa a cada rato, pero también aparece en otras marcas. Toshiba, por ejemplo. Enseguida observaremos los planos. Por ahora yo te pregunto, ¿cuánto crees que se necesita para disparar el circuito latch? Ah, pues muy sencillo. Lo que requiere un transistor para prenderse, o sea, de 0,6 voltios en adelante, entre base y emisor del transistor NPN, que es la entrada. Excelente. No olvidemos eso. ¿Hasta aquí cómo vamos? Pues bien, profe. Bueno, entonces agreguemos otro pedacito. Supongamos que el circuito latch tiene conectado, además del sensor de sobrecorriente, el protector de rayos X. O sea, que por cualquiera de los dos, el mismo latch se dispara. Pero, ¿cómo se conectarían los dos a la misma entrada? Sencillo. Se usa un diodo en serie con cada una, de la siguiente manera. Ah, claro, porque el diodo conduce en un sentido únicamente. Pero, ¿cómo saber cuál circuito es el que está disparando la protección en un caso como este? Basta poner el voltímetro en cada uno de los diodos, con la punta roja en el ánodo y la negra en el cátodo. Se necesita prender el televisor cuantas veces sea necesario.
hasta identificar el diodo que conduce, o sea, el que mide alrededor de 0,6 voltios de polarización directa. Y de esta manera podemos decir que los circuitos de protección van al latch juntos, pero no revueltos. Buena observación. Hagamos un resumencito hasta aquí, ¿te parece? Sí, sí, profe. Primero, un circuito de protección como el OCP puede apagar el televisor a través de otro circuito llamado latch que llevará la orden de encendido a tierra. Segundo, si al latch va más de una protección, se encontrarán diodos separadores. Tercero, para saber qué protección está activando al latch, se mide cuál de los diodos separadores es el que conduce. ¿Listo? Sí, señor. Ahora sí, vamos al principio. Es decir, vamos a ver en el simulador la manera como trabaja el circuito OCP. Y tomaremos como punto de partida la simulación del circuito OCP del televisor Sony KB29FS120. Esta es la parte del plano que hemos visto varias veces en los análisis y este es el circuito ya montado en el simulador. Para que se comporte como el televisor real, le agregamos a la fuente una carga que consume la corriente promedio de un televisor convencional de 29 pulgadas en funcionamiento normal. Para hacerlo fácil, puedes observar que los componentes tienen el mismo número que en el plano. También le pusimos un voltímetro entre base y emisor del transistor OCP, otro en paralelo con la resistencia sensora y uno más a la salida del circuito. Antes que nada, hagamos una claridad. El voltímetro entre base y emisor del transistor PNP debe tener la punta roja en el emisor y la punta negra en la base. ¿Por qué, profe? De esta manera, vamos a esperar una lectura positiva que, en la medida que se acerque al voltaje de conducción del diodo base emisor, o sea, ¿cuánto, Carlos? Entre punto 5 y punto 7, profe. Correcto. En la medida que la lectura se acerque a un voltaje positivo de 0,5 voltios o más, nos estará diciendo que el transistor está próximo a conducir. En paralelo con la resistencia sensora, no hay problema con el orden de las puntas del voltímetro, porque la caída de tensión en cualquier sentido siempre nos deberá indicar un consumo. Y a la salida, la lectura que esperamos también será positiva, ya que ubicaremos la punta negra en tierra y la roja en la mitad del divisor de tensión. Veamos las lecturas. ¿Cuánto tenemos entre base y emisor con un consumo normal? 480 milivoltios. Eso es igual a 0,48 voltios, o sea, menos de 0,5 voltios. ¿Cuánto hay en paralelo con la resistencia sensora? 330 milivoltios. Y a la salida, 586 milivoltios. con un poco más de medio voltio en la salida, quiere decir que el circuito OCP está callado, porque el funcionamiento del televisor es normal. Ahora, aumentemos el consumo al doble. Dame las lecturas. Entre base y emisor hay 524 milivoltios. En paralelo con la R sensora, 660 milivoltios. Y a la salida subió a 2.79 voltios. Correcto. Fíjate que la lectura entre base y emisor ya superó el margen de 0,5 voltios. Seguro que con 2.79 voltios en la salida, el televisor se apaga. Hasta aquí, ¿cómo vamos, Carlos? Me pregunto, profe, entonces, cuando uno está frente al televisor real, ¿dónde medir? Bueno, eso es muy importante. Cuando uno está frente al televisor y quiere saber si el circuito OCP es el que lo está apagando, puede medir voltaje en cualquiera de los tres puntos donde hemos puesto el voltímetro. ¡Ojo! Siempre que sepa interpretar la lectura. Además,
Hay que tener en cuenta que cuando el televisor se apaga por causa de la protección, la lectura desaparece de inmediato. Entonces hay que poner el voltímetro desde antes de prenderlo y estar atento. Así es. Y si existe duda, repetir la acción para estar seguro. Ahora, veamos el circuito completo funcionando. Primero que todo, quiero que veas con calma las diferentes partes que hemos visto hoy juntas en esta imagen. Esto es como un extracto del televisor, donde tenemos la parte del micro que envía la orden de encendido o relay, la fuente de alimentación de 135 voltios que alimenta la carga principal. Aquí a la derecha está esa carga, tanto en funcionamiento normal como cuando hay un corto, para ver el circuito OCP funcionando. Esta resistencia es la carga en funcionamiento normal. Exacto. Le vamos a sacar 1 amperio de consumo a la fuente, que es normal en un televisor de 29 pulgadas. Y por ley de Ohm, sabemos que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Ya sabemos que el protagonista de esta película, o sea, el propio circuito OCP, está comprendido por el transistor, la resistencia sensora y tiene su salida por el divisor resistivo que hay en colector. También sabemos que la salida del OCP va al circuito latch a través de un diodo para separarla de la otra entrada de protección que viene de rayos X. El par de transistores que conforman el latch. Y este LED es el piloto que nos indica cuando el televisor está encendido o apagado. ¿Listo? También tenemos los voltímetros que muestran los cambios cuando hay corto. Profe, ¿y este switch qué viene siendo? Es la manera como simulamos el pulsador de encendido y apagado del televisor. Ah, Bueno, prendamos el televisor y con calma ve observando los voltajes en los diferentes puntos. bueno, como tenemos un consumo normal de 1 amperio, la caída de tensión en la resistencia sensora es de 329 milivoltios. La tensión base emisor del transistor OCP es de 0.48 voltios. Y en el diodo 562 tenemos 4,7 milivoltios. O sea que por el lado de OCP todo está normal. Fíjate en el diodo 563. Ah, el diodo separador de rayos X tiene polarización inversa de menos 576 milivoltios. Y dice que por allá todo anda bien. Profe, mire los voltajes base emisor de los transistores del circuito latch. Se supone que no están disparados porque el televisor sigue prendido, pero yo los veo como muy altos. Mire sobre todo este que tiene 0.57 voltios. Eso nos muestra una característica del circuito latch, y es que necesita de un voltaje de umbral para poder entrar en saturación. Te lo digo de otra manera. El circuito latch no es un solo transistor, sino un par. Y para que se vuelva un corto a tierra en la señal de encendido, ambos transistores deben entrar en conducción. Para eso se necesita en este caso una entrada mayor de excitación en la base del NPN. Además, mira que aún el Q592, o sea el OCP, también tiene casi los 0.5 voltios. Eso quiere decir más bien que en este momento, aunque la corriente de consumo no es exagerada, siempre está un poquito alta, ¿cierto? Ya por ahí diste en el clavo, amigo Carlos. Entonces, ¿qué, profe? ¿Le hacemos el corto a ver qué pasa o qué? Bueno, hagamos el corto. Pero dejemos la observación de los resultados para mañana, porque hoy el tema está como larguito, ¿no te parece? Sí, ya está haciendo como hambre. Pero antes le pregunto, ¿qué es este símbolo que hay detrás del pulsador? Es una fuente de corriente que, tal como está aquí, se suma con el amperio que teníamos y se vuelve un corto. Miremos. Ah, sí, señor. Y mire que los voltajes en los transistores del latch ya subieron y ambos están arriba de 0.6 voltios.
¿Alguna pregunta hasta aquí, amigo Carlos? No, profe, camine, lo invito a almorzar.